Hola chavales, espero que estéis fenomenal, que sigáis trabajando desde casa, mucho ánimo, ya falta poco para salir de nuestro encierro y volver a disfrutar del deporte, que al fin es justamente lo que queremos. Vamos a dar comienzo hoy la clase del día 28 de abril en la clase de práctica. Algunos de vosotros me habéis mandado correos diciendo, mira, ¿por qué no dejas las preguntas de las prácticas antes para que así nosotros podemos ir trabajando en ellas? Entonces me parece una idea estupenda. Hoy no voy a avanzar teoría, sino que voy a dar un repaso. Vamos a dar un repaso a algunos conceptos que hemos visto en prácticas anteriores. También además esta clase, bueno, pues básicamente un examen podría ser la clase de hoy, es decir, las preguntas no varían mucho. Entonces por eso me he traído la camiseta de la suerte, que es la camiseta de R, a ver si nos da suerte a todos. Y vamos a comenzar con una práctica que básicamente podría ser un examen, entonces es una práctica tipo, un examen tipo, ¿vale? Venga, entonces la práctica que corresponde hoy es la práctica número 12, ya nos van quedando menos prácticas, y en ella pues abrimos la práctica número 12 y vamos a ver pues qué es lo que nos comenta esta práctica número 12. En esta práctica número 12 nos dice que a un conjunto de individuos, a un grupo de individuos, a una muestra de individuos, se le ha medido, obtenemos diferentes mediciones de variables como son el porcentaje de grasa corporal. Entonces voy anotando aquí, esperaros que cuadre esto un poquito para que yo lo vaya viendo. Es porcentaje de grasa corporal, también tenemos edad, también tenemos el peso de los individuos, también tenemos la altura de los individuos y también hemos medido diferentes contornos de partes del cuerpo. Estos contornos pues son contorno de pecho, de abdomen, de rodilla, de tobillo, etcétera. Tenemos diferentes contornos, ¿vale? Bien, entonces nosotros tenemos a esos individuos que lo hemos cogido dentro de un laboratorio y a esos individuos pues le hemos hecho ese tipo de mediciones, ¿vale? Bien, seguimos. Esta viene recogida en un archivo, estas mediciones, que se llama el archivo bodyfat.rdata. Bien, siempre que veamos el adjetivo, esa extensión rdata, ya sabemos que es un archivo compatible con R, de manera que si es un archivo compatible con R, nosotros no tenemos que hacer ningún tipo de transformación en R, sino que directamente lo cargamos. No hay que hacer ningún tipo ni de importación ni de nada, sino que simplemente es cargarlo, ¿vale? El archivo tiene muchas variables, pero nosotros solamente nos vamos a centrar en 4 variables, y estas 4 variables son las siguientes. Las 4 variables en las que nosotros nos vamos a centrar son en PCBF, que es porcentaje de grasa corporal, esa es la primera variable. Otra variable es la altura, que me parece que se llama H, esta es la altura. Esta altura viene medida en centímetros, en pulgadas, ¿vale? Y una pulgada pues me da la relación, es aproximadamente 2,54 centímetros, ¿vale? También abdomen, 12, que es el contorno de abdomen. Este es el contorno de abdomen. Y finalmente tenemos weight, que es el peso, ¿vale? Y este peso, el contorno de abdomen, viene dado en centímetros y el peso del individuo viene dado en libras, ¿vale? Es una medición que se hizo en un laboratorio anglosajón, por eso tenemos diferentes unidades de medida. Vuelvo a repetir, el porcentaje de grasa corporal viene dado en tantos por ciento,
La altura viene dada en pulgadas y una pulgada es 2,54 centímetros. Abdomen, que es el contorno de abdomen, viene dado en centímetros. Y finalmente weight, que es el peso del individuo, viene dado en libras. Y una libra aproximadamente es medio kilo, ¿vale? Bien, pues ya tenemos las variables y vamos con la primera pregunta que me harían en un examen. En un examen, pues Inma preguntaría lo siguiente. Queremos asignar etiquetas, ¿vale? Etiquetas a los individuos que participan en el estudio. Y estas etiquetas vienen dadas de la siguiente manera. Para individuos cuyo contorno de abdomen sea inferior a 80 centímetros, entonces tenemos una variable cuantitativa que es el contorno de abdomen. Tengo esta variable cuantitativa y dependiendo de los valores que toma esta variable cuantitativa, yo voy a asignar etiquetas a los individuos. ¿Cómo se las vamos a asignar? Pues bien, el programa, el examen, la pregunta de la práctica ya me dice cómo le tengo que asignar etiqueta y dice lo siguiente. Bien, si el contorno de abdomen lo voy a poner no ya como contorno sino como abdomen, ¿vale? Para resumir, es inferior a 80 centímetros, ¿vale? Le corresponde la etiqueta A. Le vamos a poner una etiqueta A. Si por el contrario el contorno de abdomen está entre 80 y 100, le corresponde la etiqueta B. Y si el contorno de abdomen supera 100, es decir, es 100 o más, ¿vale? Iguales o superiores, dice, le corresponde la etiqueta C, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que una variable cuantitativa, que es el contorno de abdomen. Utilizando esta variable cuantitativa, yo voy a asignarle etiquetas a los individuos. Bien, estas etiquetas pueden ser A, B y C, y estas etiquetas se asignan dependiendo de la magnitud de ese contorno de abdomen, ¿vale? Venga, pues entonces vamos a entrar a R. Esperaros que os pierdo, no os quiero perder. Aquí voy a poner esto de R más pequeñito. Vale, ya la tengo aquí. Espera que quite este. Vale, ya la tengo aquí. Venga, entonces, también voy a quitar este explorador. Esperaros, me paso la vida cerrando ventanas, pero es que con tanta ventana a la vez no me entero. Vale, ya está. Venga, entonces lo primero que tenemos que hacer es entrar en el Commander. Bueno, vosotros lo primero que tenéis que hacer es descargaros el archivo. Está dentro del campus virtual, en la carpeta base de datos, como siempre. Ahora mismo no voy a entrar en el campus virtual, vosotros ya desde casa entráis y vamos a llamar al Commander. Entonces nosotros tecleamos library y entre paréntesis R mayúscula ECMDR, ¿vale? Entonces le damos a Enter. Bien, ya tengo aquí el Commander. Esperaros un momentín porque voy a ampliarlo para que lo veáis bien. Entonces doy opciones de fuentes, voy a ponerle, pues por ejemplo 12, correcto. Va, ya está, ya lo tengo. Y un poquito más grande, ¿vale? Venga, esto lo guardo por ahora. Y entonces voy a cargar ese archivo de grasa, de porcentaje, de body fat. Perdón, entonces, como es un archivo de R, directamente no hace falta que lo exporte, ni que lo importe, pues directamente digo datos, cargar conjunto de datos, y yo creo que me lo he dejado en el escritorio, ya cada uno, ¿vale? Cada uno lo tiene en un sitio distinto, pues yo lo tengo aquí en el escritorio, le damos a abrir y para ver qué tiene esta base de datos, pues siempre pinchamos la opción de visualizar conjunto de datos. Le damos a visualizar conjunto de datos y ya tengo aquí este conjunto de datos. Como veis, es un archivo con un montón de variables, ¿vale? A mí las variables que me van a interesar son el porcentaje de grasa, ahí le da otro nombre distinto, el porcentaje de grasa que es body fat,
la altura, etc. Bien, ahora nos vamos a centrar en el contorno de abdomen, que lo veis aquí, que pone abdomen, ¿vale? Está en centímetros y vamos a cambiarlo, este contorno de abdomen, le vamos a ir dando etiquetas dependiendo del contorno de abdomen que tenga cada individuo, ¿vale? Vamos a esta práctica mediante la cual nosotros lo que hacemos es una variable que tenemos, que es una variable continua, ¿vale? Le asignamos etiquetas, se denomina codificar variable o recodificar, también de las dos maneras, ¿vale? Pues entonces lo que vamos a hacer va a ser recodificar abdomen. Venga, entonces nos venimos y decimos, ¿cómo se recodificaba? Pues decíamos datos, modificar variable del conjunto de datos activos, recodificar variables, ¿vale? Bien, ahora, las variables que quiero recodificar, es abdomen, entonces la señalo, ¿vale? Señalo abdomen. Ahora tengo que indicar qué nombre le quiero dar, pues por ejemplo le voy a dar abdomen, COD, le podéis llamar como queráis, abdomen codificado, variable codificada, lo que queráis, no separéis las palabras, intentar siempre solamente un nombre, no, con ningún espacio entre medias, etc. Bien, y también viene señalado por defecto que me dice convertir cada nueva variable en factor. Eso significa que R crea una variable que tiene letras, ¿vale? Va a tener las letras A, B y C y te dice si ya quieres ponerla como una variable cualitativa. Perfecto, ¿vale? Entonces ya lo dejamos señalado. Y ahora aquí viene lo importante, aquí viene el kit de la cuestión, que es cómo establezco las directrices de recodificación. Bien, si recordabais, nosotros empezamos desde el valor más bajo que pudiera tener el contorno de abdomen, que es 0, y poníamos 0, 2 puntos, ¿vale? Hasta un límite superior, y ese límite superior es el que nosotros consideramos como límite superior de la etiqueta A. Si veis, el límite superior de la etiqueta A es 100, ¿vale? Pero hay aquí una jodienda, ¿vale? Y es que es 100, pero al 100 no llega. El 100, para personas que tuvieran un contorno de abdomen de 100 centímetros, ese iría a la etiqueta C. Ay, perdón, 80, ay, estoy en la etiqueta A, ¿vale? Estoy con 80, entonces iría desde 0 hasta 80, pero individuos que tienen exactamente 80 centímetros de contorno de abdomen no lo etiquetaríamos como A, tendríamos que etiquetarlos como B, ¿vale? Bien, eso hay que tenerlo bastante claro. Si yo ahora aquí pongo 0, 80, ¿vale? Y el signo igual y entre comillas la etiqueta A, todos aquellos individuos que tengan un contorno de abdomen exactamente igual a 80, los va a incluir dentro de la etiqueta A. Y eso a nosotros no nos interesa, porque a nosotros nos interesa que individuos que tienen exactamente 80 centímetros de diámetro de contorno de abdomen estén en la etiqueta B, ¿vale? ¿Cómo resolvemos esto? Pues nos podemos buscar un número que esté muy cerca de 80, pero que no llegue a ser exactamente 80. Por ejemplo, podemos ponerle aquí 79.999, ¿vale? Entonces es un número que está muy cerquita de 80, pero no es concretamente 80, ¿vale? ¿Por qué? Porque 80 tiene que ir en la etiqueta B. Entonces nosotros en la etiqueta B lo que le decimos es que empieza desde 80, de manera que como 80 no lo ha cogido en la etiqueta A, lo incluye R en la etiqueta B. Entonces empezamos con 80 y 80, el límite superior de la etiqueta B es 100, pero le pasa exactamente lo mismo que lo que le pasaba a A. ¿Qué etiquetas qué contornos de abdomen que fueran exactamente igual a 100 no entran dentro de la etiqueta B, sino que entran dentro de la etiqueta C?
pues entonces nos pasa lo mismo, tendríamos que decir que va desde 80 hasta un número que está muy cerquita del 100, pero que no llega a ser el 100. Entonces nosotros podemos poner 99.999, signo igual y entre comillas b. Y entonces R lo que hace es que coge todos los valores que van, todos los individuos que tienen un contorno de abdomen desde 80 hasta 99.99999 y le asigna la etiqueta B, ¿vale? Ahora, el que tiene 100, el individuo que tiene un contorno de abdomen de 100, yo no quiero que vaya en la etiqueta B, yo quiero que vaya en la etiqueta C. Entonces, la tercera línea sería 100 hasta, pues, podéis ponerle hasta el límite superior que queráis, le podéis poner 1.000.000 o le podéis poner 5.000 o le podemos poner, pues yo qué sé, hasta 1.000, por ejemplo, porque yo ya aquí no tengo ningún problema, ¿vale? Son 100 mayores o iguales a 100 y ese 100 incluye, y el límite superior ya incluyendo a todos, ¿vale? Entonces esto sería una manera de codificar, ¿vale? Bien. Otra manera que tendríamos de codificar, pues tendríamos otra manera de codificar, ¿vale? Poniendo las ecuaciones en orden contrario. Porque R hace lo siguiente, R empieza en el 0, ¿vale? Y va mirando hasta el último número sería 80, sería 79,99, perdón, y a eso les ponen la etiqueta A. Ahora, cogen el segundo, empieza desde 80, va viendo todos los valores hasta el valor 99.999 y a ese le asigna la etiqueta B. Y por último, coge desde 100 hasta 1000. Si ya un valor, por ejemplo, si aquí hubiéramos puesto, en lugar de 0 hasta 79,99, yo hubiera puesto 80 y aquí hubiera puesto 80, R hubiera cogido desde 0 hasta 80 y 80, como lo ha incluido ya en la categoría A, ya no lo puede incluir en la categoría B, en el siguiente. De manera que, claro, ya la persona que tiene un contorno de abdomen de 80 ya queda etiquetado como A. Entonces, por eso no podemos poner 80, sino que tenemos que poner 79.999, ¿vale? Bien, ¿se entiende esto? Pues le damos a aceptar. Y si veis, vamos a leer aquí en los mensajes que me ofrece R. Si veis, el primer mensaje que os debe de aparecer es cuando cargamos el conjunto de datos de bodyfact.r y me decía que tenía 252 filas. Esas 252 filas hacen referencia a los 252 individuos que tenemos en el estudio y 15 columnas, es decir, inicialmente nosotros teníamos 15 columnas. Sin embargo, ahora nos ha dado otro mensaje adicional, que es el siguiente. Ahora el conjunto de datos activos tiene 252 filas, correcto, pero tiene una columna más, que es la columna 16. ¿Y quién es esa columna 16? Pues esa columna 16, lo observáis, que es el contorno de abdomen codificado, ¿vale? Es una variable que, si veis, solamente tiene B, A y C. Bien, repasar en todas para que veáis que todos los individuos están correctamente etiquetados. En un examen no se nos puede quedar ningún individuo sin etiqueta. Si ponemos un individuo sin etiqueta, ¿vale? El problema ya está mal, porque se me ha quedado un individuo fuera. Porque yo siempre las directrices de recodificación las doy para que todos los individuos tengan una etiqueta. Entonces, si a mí aquí en algún individuo me hubiera salido pues que no tiene etiqueta, pues eso estaría mal, es incorrecto, ¿vale? Así que por favor comprobad, le echáis un vistazo a la base de datos y comprobáis que todos los individuos tienen etiqueta. Venga, seguimos, que me enrollo mucho. Bueno, pues ya tenemos la codificación y ahora en el examen se me hace la siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje de individuos tienen un peso superior a su media y tienen la etiqueta C?
Entonces nos venimos aquí y me están diciendo que calcule el porcentaje de individuos, que su peso es superior a la media del peso, y tienen una etiqueta C, ¿vale? Entonces tengo que conseguir qué porcentaje de individuos, vamos a ver, tengo dos condiciones, individuos tienen un peso superior a su media del peso, y también las dos cosas tienen la etiqueta C. Etiqueta C, ¿vale? Bien, ¿se entiende esto? Entonces, pues por ejemplo, podemos filtrar, porque ahora, claro, yo puedo calcular qué porcentaje de individuos, ay, que se me ha ido, porcentaje de individuos tienen la etiqueta C. Con etiqueta C. Venga, vamos a calcular qué porcentaje de individuos tienen la etiqueta C. Pues nos venimos y decimos, pues, estadísticos, resúmenes, distribución de frecuencias. Distribución de frecuencias. Entonces, solamente me da una variable codificada, que es abdomen, ¿vale? Le damos a aceptar y me dice que de todos esos individuos, 29 están etiquetados como A, 164 individuos están etiquetados como B y 59 individuos están etiquetados como C. Si estamos hablando de porcentajes, lo que me está diciendo es que el 11,51% de los individuos de ese estudio están etiquetados como A, el 65,08% de individuos están etiquetados como B y finalmente el 23,41% de individuos están etiquetados como C. Es decir, de esos individuos tengo 59 de todos los individuos, tengo 59 etiquetados como C, lo que corresponde a 23,41% de todos los individuos del estudio. El problema es que a mí el examen no me está pidiendo eso. No me está pidiendo eso, porque me está pidiendo no solo que tengan la etiqueta C, sino que además me está pidiendo otra cosa, me está pidiendo que su peso sea superior a la media, ¿vale? Que el peso de los individuos sea superior a la media, y vamos a ver cómo hacemos esto. Primero, vamos a calcular la media, el peso medio, porque el peso medio no lo tenemos. Entonces vamos a calcular el peso medio. La media del peso. Venga, nos venimos a estadísticos, resúmenes, conjunto de datos activos. Hay muchas maneras de calcular la media, ¿vale? Pero bueno, esta es rápida, le damos a aceptar y si veis aquí en el peso, ¿vale? Tenemos que el peso del individuo, el peso medio es 178,9 y hemos dicho que esto eran en libras. Entonces el peso medio de los individuos de ese estudio es 178,9 libras, ¿vale? Entonces me tengo que quedar con los dos tipos de individuos. Tengo que ser individuos cuyo peso sobrepase 178,9 libras y que además tengan la etiqueta C. Bueno, pues venga, voy a filtrar y me voy a quedar únicamente con individuos que tienen cuyo peso sea superior a la media. Pues venga, vamos a filtrar. Entonces decimos datos, modificar variables del conjunto de datos activos, datos, conjunto de datos activos, filtrar el conjunto de datos activos. Repito, nos vamos a quedar, vamos a filtrar, vamos a extraer de todo ese conjunto de 252 individuos aquellos cuyo peso sea superior a la media, ¿vale? Le doy a filtrar el conjunto de datos activos,
¿vale? Si recordamos, cuando dimos el filtrado, yo dije, tenemos que dejar señalado por defecto que se incluyan todas las variables, porque el filtrado lo que hace es que de una base de datos grande, de una base de datos global, lo que hace es que se queda con un subconjunto, ¿vale? Entonces yo quiero que ese subconjunto de individuos tenga todas las variables. Bien, ahora, ¿y cuál es la expresión de selección? Pues la expresión de selección sería, esperaros que me ha dado, sería, la expresión de selección sería que el peso del individuo, wage, sea mayor que la media, y la media era 178,9 libras, ¿vale? Entonces esa es la expresión de selección. La expresión de selección es que el peso, que nosotros lo hemos expresado con la variable wage, que es W-E-I-G-H-T, es mayor de 178,9. Y ahora tenemos que darle un nombre, ¿vale? A esta nueva base de datos filtrada, que vuelvo a repetir, esta base de datos filtrada corresponde a todos los individuos del estudio cuyo peso sobrepase 178,9 libras, ¿vale? Tengo que darle un nombre. Si vamos muy rápido en el examen y le damos a aceptar, si veis, aquí me dice nombre del nuevo conjunto de datos y me dice igual que en el conjunto de datos activo. ¿Qué hace R? Pues R se machaca la base de datos inicial. Coge con el mismo nombre, con el nombre de dataset, creo que la habíamos llamado dataset, y se queda con la base de datos filtrada. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que yo ya no puedo recuperar la base de datos anterior. Y eso es un poco rollo, ¿vale? Entonces, os aconsejo siempre que le deis un nombre distinto. ¿Qué nombre le podemos dar? Pues le vamos a dar el nombre, por ejemplo, de superior, ¿vale? De superior. Y entonces la base de datos superior es una base de datos constituida o compuesta por el conjunto de individuos cuyo peso sea superior a la media, y la media es 178,9. Entonces le damos a aceptar y vamos a leer lo que pone en los mensajes. Pues en los mensajes me dice el conjunto de datos superior tiene 113 filas, es decir, ¿cuántos individuos tienen un peso superior a la media? Pues tenemos 113 individuos. Entonces 113 individuos tienen un peso superior a la media, ¿vale? Bien, y ahora quiero que de estos 113 individuos, ¿vale? Quiero ver cuántos de ellos su etiqueta del contorno de abdomen es C, ¿vale? Porque ya sí que tengo cuáles son los individuos. Etiqueta C. Sí que tengo cuáles son los individuos cuyo peso sea superior a la media, que tengo 113 individuos, y ahora tengo que ver cuántos tienen etiqueta C. Etiqueta C, vale. Pues entonces nos venimos y decimos, veo el conjunto de datos activos, el conjunto de datos activos que tengo es superior, ¿vale? Es el conjunto de datos que yo le he dado el nombre de superior, que si lo visualizáis está compuesto por 113 individuos, ¿vale? Que nadie se despiste y que me diga, no son 113, son 252. No, porque si veis, los números de identificación de esta base de datos no siguen un orden seguido. ¿Veis? Empezamos con el 4, luego con el 5, el 6 y el 7, del 7 saltamos al 9, porque va comprobando uno a uno cuántos individuos tienen el peso superior a la media. Entonces no tenemos 252. Si los contáramos uno a uno, que no nos vamos a poner ahora a contarlo uno a uno, tenemos 113, ¿vale? Ahora vamos a ver cuántos de estos tienen una etiqueta igual a C. Pues entonces nos venimos y para contar cuántos individuos están dentro de cada nivel, A, B y C, decimos estadísticos, resúmenes,
distribución de frecuencia. Estadístico, resúmenes, distribución de frecuencia. Le damos la única variable que me aparece como variable, cualitativa es el porcentaje, la codificación del contorno de abdomen. Le doy a aceptar y me dice que en individuos cuyo peso sobrepase el peso medio, sobrepase 178,9 libras, tenemos que 0 individuos tienen etiqueta A, 54 individuos tienen etiqueta B y 59 individuos tienen etiqueta C, ¿vale? Hablando en porcentaje, nosotros tenemos que el 47,79% de individuos tienen etiqueta B y el 52,21% tiene etiqueta C, ¿vale? Bien, ¿cuál es la respuesta correcta? Porque yo veo que podemos calcular el porcentaje de dos maneras distintas. Lo puedo hacer en relación este porcentaje puedo calcular este porcentaje en relación a el número total de individuos de la muestra, de manera que hay personas que en el examen me contestan, pues el porcentaje sería 59 partido 252, ¿vale? Entonces eso es correcto. Y hay otros individuos que me lo hacen, que me calculan el porcentaje en relación al total de individuos cuyo peso medio cuyo peso supera el peso medio, de manera que sería 59 partido de 59 más 54, ¿vale? Cualquiera de estos dos, 113, ¿vale? Esto es 113, hemos dicho que son 113 individuos. Yo en cualquiera de los dos lo hubiera dado por válido. O bien dividimos 59, que es el total de individuos que tienen un porcentaje, su peso es superior a la media del peso, y además tiene la etiqueta C, que tenemos 59. Podemos calcular ese porcentaje con respecto al total de individuos, que son 252, o podemos calcular ese porcentaje con respecto al total de individuos que tienen un peso superior a la media y la etiqueta C, ¿vale? Cualquiera de los dos es válido. Venga, vamos con... Ya tengo la primera pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta me dice: queremos predecir el porcentaje de grasa corporal de un individuo que presenta un contorno de abdomen medio. Construye un modelo lineal que te permita obtener dicha predicción. Vale, entonces, ya hablamos de regresión. Entonces, me está diciendo lo siguiente, me está diciendo que prediga el porcentaje de grasa corporal, ¿vale? Haga la predicción con respecto al contorno de abdomen. Aquí tenemos que tener claro quién es la variable independiente y quién es la variable dependiente. Entonces vamos a leer otra vez el enunciado. Me dice: se quiere predecir, queremos explicar el porcentaje de grasa corporal, para individuos que tienen un contorno de abdomen medio, ¿vale? En función del contorno de abdomen. Entonces, claramente yo veo que la variable I, que esta es la variable dependiente, sería el porcentaje de grasa corporal, ¿vale? Y la variable X, que es la variable dependiente, sería el contorno de abdomen.
sería el contorno de abdomen, ¿vale? Entonces tengo que la variable y, que es la variable dependiente, sería el porcentaje de grasa corporal, y la variable x, que es la variable independiente, perdón, que he puesto aquí independiente sería el contorno de abdomen, ¿vale? Entonces yo voy a explicar, yo tengo que construir lo siguiente, yo tengo que construir el porcentaje de grasa corporal, ¿vale? El porcentaje de grasa. Quiero construir la siguiente función, pues quiero un parámetro, un coeficiente A, que va multiplicando al contorno de abdomen, más un coeficiente B, ¿vale? Pero ahora no conozco cuánto vale A, no conozco cuánto vale B, y eso va a ser lo que haga. Quiero ver cuánto vale A y cuánto vale B. Bien, ¿lo tenemos? Vale, entonces, eso va a ser de lo que se trata. Quiero encontrar cuánto vale A y cuánto vale B. Venga, pues entonces nos venimos aquí a R. Pero ahora, cuidado, mucho cuidado. Cuidado, ¿por qué? Porque tengo, como conjunto de datos activos, no tengo la base de datos inicial, sino que tengo la base de datos filtrada, que yo la había llamado superior. Claro, entonces si ahora me pongo a echar la cuenta, todas las cuentas, los valores de los parámetros A y B, R los va a calcular con respecto a la base de datos filtrada, pero no con respecto a la base de datos inicial, con lo que lo vamos a tener mal, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es cambiar el conjunto de datos activos. Entonces, en lugar de darle a superior, yo pincho aquí en conjunto de datos y vuelvo a dataset, ¿vale? Y le damos a aceptar. Y ya vuelvo a tener el conjunto de datos inicial, ¿vale? Empiezo desde 1, 2, 3, así hasta 252. Entonces ya tengo los 252 individuos iniciales, ¿vale? Venga, pues entonces ya tengo el conjunto de datos activos y ahora voy a calcular cuánto vale A y cuánto vale B. ¿Cómo hacemos esto? Pues en un principio es una regresión lineal simple, únicamente tengo una variable, ¿vale? Cuantitativa, que es el abdomen, y solamente voy a explicar, utilizando el abdomen, voy a explicar el porcentaje de grasa, ¿vale? Entonces una regresión lineal simple. Venga, pues nos venimos y decimos, ¿cómo calculamos A y B? Pues decíamos estadísticos, ¿vale? Ajuste de modelos, regresión lineal. Estadístico, ajuste de modelos, regresión lineal. ¿Para qué sirve esto? Vuelvo a repetir, pues nos sirve para calcular cuánto vale el coeficiente A y cuánto vale el coeficiente B, ¿vale? Le doy a regresión lineal y ahora aquí digo, tengo que elegir entre variable explicada y variable explicativa. Vamos a repetir lo que vimos cuando dimos la regresión lineal. ¿A quién llamábamos? Variable explicada y variable explicativa. Bien, pues variable explicada, lo que vamos a explicar es y, que también se llama variable dependiente, ¿vale? Y la variable explicativa es la variable que yo utilizo para explicar y. ¿Y cómo le llamamos? Le llamamos x o también le llamamos variable independiente. De cualquiera de las dos maneras, de todas estas maneras podemos llamarla, ¿vale? Venga, entonces ya lo hemos aclarado y decimos variable dependiente, variable explicada es, hemos dicho, el porcentaje de grasa. El porcentaje de grasa es, a ver si lo encuentro, body fat, ¿vale? Body fat. Y ahora la variable explicativa es el abdomen, ¿correcto? ¿Vale? Y le vamos a dar el modelo de regresión. Y vamos a decir que esto se llama regresión. Le doy a aceptar, misma, y ya me salen los valores de A y de B. Venga, vamos a traducirlo, los valores de A y de B. Empezamos con el valor de B. Sabemos que B es el intercept.
de manera que esto es igual a menos 39,28. Ese es el valor de B. Y ahora el valor del coeficiente A, si veis, es el coeficiente que va acompañando a la variable explicativa, a la variable independiente, ¿vale? De manera que A es igual a 0.63130, ¿vale? Y si traducimos esto aquí, me daría que el porcentaje de grasa es igual a 0.63130 por el contorno de abdomen más, como el B es negativo, pues ya pongo menos 39,28 y por lo tanto esta sería la ecuación que me liga el contorno de abdomen con el porcentaje de grasa, del individuo, ¿correcto? Venga, ya tenemos el modelo lineal que nos permite obtener dicha predicción. Cuando yo digo dar el modelo lineal, nosotros lo que tenemos que poner es esta ecuación, ¿vale? Esta ecuación. Tenemos que poner cuál es la variable explicada, cuáles son los coeficientes que acompañan a las variables explicativas y cuáles son las variables explicativas. Esta ecuación, que es bastante sencilla, ya os digo yo, que yo llevo mucho tiempo dando clases, al final yo no sé por qué, la gente al final no se le mete en la cabeza cuál es la ecuación. Por favor, recordadla, que es variable explicada es igual al coeficiente A multiplicado por la variable explicativa más el coeficiente B, ¿vale? Más la ordenada en el origen. Bien, pues ya tenemos el modelo, pero me decía que hiciera una predicción del porcentaje de grasa corporal de un individuo que tuviera un contorno de abdomen medio. Imaginaros que un individuo tiene un contorno de abdomen medio, ¿cuál sería su porcentaje de grasa? Pues venga, vamos a calcular la media del contorno de abdomen, porque no la tenemos. Entonces, igual que antes, decimos estadísticos, resúmenes, conjunto de datos activos, ¿vale? Y aquí vemos que si os vais al abdomen, el contorno medio de abdomen es igual a el contorno medio de abdomen es igual, o la media, es igual a 92,56 centímetros. Y lo que me está diciendo el problema es, bien, si ya sabe que el contorno medio de abdomen es 92,56 centímetros, ¿qué porcentaje de grasa presentaría ese individuo? Bien, pues lo que hacemos es sustituir y decimos, pues el porcentaje de grasa es igual a 0,631 por 92,56 menos 39,28. Y entonces echamos esta cuenta aquí, sabemos que R es calculadora, decimos 0.631 por 92,56 menos 39,28. Y nos da que el porcentaje de grasa sería del 19,12%. Entonces ya tenemos la estimación. Tenemos la estimación del porcentaje de grasa con un contorno medio de abdomen, ¿vale? Y la estimación sería del 19%, 19,12%, ¿correcto? Vale, pues ya tenemos otro apartado. Ahora me dice dar dos medidas que nos permitan cuantificar la correlación lineal que existe entre porcentaje de grasa y contorno medio de abdomen. Venga, pues vamos a ver que tenemos aquí la primera medida. La primera medida, cuando tenemos dos variables, tenemos dos medidas que me permiten
dos medidas que me permiten saber cuánta correlación lineal hay entre dos variables. Estas dos medidas son las siguientes. Esto en el caso de el modelo lineal simple, la regresión lineal simple, que es únicamente la que tiene una única variable predictora, que es regresión lineal simple, sería pues coeficiente de determinación ¿vale? El primero, y el coeficiente de correlación lineal de Pearson. ¿Vale? Tenemos el coeficiente de determinación y el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Vamos con el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación lo podemos sacar directamente de esta salida que hemos tenido del modelo lineal y vemos que sería en la parte, aquí en la parte del final, a la derecha, que me dice r cuadrado ajustado, de manera que el coeficiente de determinación, r cuadrado, sería igual a 0.6603, ¿vale? Esa sería una medida de bondad del ajuste. Vamos con la siguiente medida, la correlación. La correlación no aparece aquí, pero sí podemos calcularla mediante la matriz de correlaciones y decimos estadísticos, resúmenes, matriz de correlaciones. Le damos a aceptar y aquí elegimos las dos variables a las que le quiero calcular la correlación, que son abdomen y abdomen, pulso control y porcentaje de grasa, ¿vale? Y aquí veis que por defecto me dice que el coeficiente de correlación que calcula es el de Pearson, correcto, perfecto. Eso es lo que queremos, le damos a aceptar y me sale que el coeficiente de correlación lineal de Pearson entre las dos variables son el valor que aparece fuera de la diagonal, que es 0,81. De manera que la respuesta correcta en este caso sería que las dos medidas en las que podemos valorar la bondad del ajuste en un modelo de regresión lineal simple son el coeficiente de determinación y el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Uno sería r cuadrado, que es 0,6603, y r, que es 0,81. Además, también la relación que existe entre las variables es directa. ¿Por qué? Porque el coeficiente de correlación lineal de Pearson es positivo. Si el coeficiente de correlación lineal de Pearson es positivo, la relación que existe entre las variables es positiva, es decir, si una aumenta, es directa, perdón, si una aumenta, aumenta también la otra. Esto en nuestro caso, traducido a nuestras variables, sería: si un individuo tiene un contorno de abdomen mayor, va a tener también un porcentaje de grasa más alto, en media, ¿vale? Bien, correcto. Más cosas. Me dice analizar la validez del modelo anterior mediante el análisis de sus residuos. Bien, el modelo anterior es el modelo lineal, claramente. Entonces nosotros lo que vamos a evaluar son cómo de buenos son esos residuos. Esos residuos, para que más o menos nosotros podamos validar el modelo, para que el modelo tenga algo de sentido, tenían que cumplir dos condiciones, y es que la media de los residuos esté cercana al cero, ¿vale? Bien. Y el segundo es que los residuos sigan una distribución normal. Vale, pues venga, vamos a coger los residuos de ese modelo. Venga, nosotros al modelo le habíamos dado el nombre de regresión, a la regresión, perdón. Entonces, nosotros vamos a teclear, sabemos que la orden residuals y entre paréntesis regresión me devuelve los residuos del modelo. Entonces tecleamos aquí residuals y entre paréntesis regresión
y le vamos a dar un nombre, y a esto le vamos a dar el nombre de residuos, ¿vale? Entonces residuos es igual a residual regresión. Bien, le doy a ejecutar y ahora si tecleamos residuos me aparecen todos los residuos de este modelo. Bien, perfecto, ya los tenemos ahí controlados. Vamos a calcularle la media. ¿Cómo calculamos la media? Pues utilizamos la función media. ¿Cuál es la función de la media? Pues la función de la media es la función MEAN. Y entre paréntesis ponemos el nombre. El nombre que le hemos dado ha sido, yo lo he puesto con minúscula, el nombre de residuos. ¿Vale? Entonces decimos MEAN, MEA, y entre paréntesis residuos. Le doy a ejecutar y me sale una media, imaginaros, fijaros que bajita, de 1,37 por 10 elevado a menos 16. Estamos hablando de 0.0000000. Bueno, prácticamente la media es 0, ¿vale? Y ahora vamos a ver si los residuos siguen una distribución normal, ¿vale? Bien, para ello tenemos que hacer un test de normalidad, ¿vale? ¿Cómo se llama? El paquete donde tengo los test de normalidad. El paquete donde tengo los test de normalidad es NORTEST, ¿vale? NORTEST. Entonces vamos a cargarlo, decimos library, NORTEST, le damos a ejecutar y ahora vemos ¿cuántos individuos tengo en el estudio? Pues en el estudio tengo 252 individuos, de manera que tengo 252 residuos. Tengo tantos residuos como individuos aparezcan en el estudio. Entonces sabemos que en normalidad, cuando tenga un número alto de individuos, en este caso tengo 252, tengo que utilizar el test de Shapiro, ¿vale? Tengo que utilizar el test de Shapiro. Entonces, vamos a hacer el test de Shapiro. Venga, vamos a utilizar para saber si los residuos siguen una distribución normal. Entonces decimos H sub 0, que es los residuos siguen una distribución normal frente a la hipótesis alternativa H sub 1, que los residuos no siguen una distribución normal. ¿Vale? Va. Y como vuelvo a repetir, como tengo un número de datos bastante alto, porque tengo 252, voy a utilizar el test de Shapiro. Este test de Shapiro lo podemos poner como Shapiro.test y entre paréntesis el vector al cual le quiero calcular el test, que es residuos. Venga, entonces digo Shapiro.tst y entre paréntesis residuos, ¿vale? Le doy a ejecutar y me sale un p-valor. El p-valor de este test es igual a 0.1471. Ahora tengo que decidir con qué hipótesis me quedo, si me quedo con la hipótesis nula o si me quedo con la hipótesis alternativa. ¿Cómo hacíamos? Pues bien, lo que hacemos es comparar este p-valor con el nivel de significación. ¿Y cuál es el nivel de significación? Pues el nivel de significación es alfa, que es 0,05. Entonces decimos, como p-valor es mayor de 0,05, entonces, ¿cuál es la decisión? Pues la decisión es que no tengo evidencia en contra de la hipótesis nula, de manera que los residuos siguen una distribución normal y de manera pues que he validado el modelo, ¿vale? Bien, entonces tercera pregunta liquidada y ahora vamos con la última. La última os la dejo planteada como ejercicio, ¿vale? Que tenga algún problema, pues que me lo diga, lo resolveremos al día siguiente, en la próxima clase. Bueno,
Un beso muy fuerte, un beso muy grande a todos, cuidaos mucho, tengo muchas ganas de veros y estamos en contacto. Adelante.